Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 37, Mentalidad. Subaru-sama y Beatriz-sama han caído en manos de alguien que dice ser Aldebarán. Es una lástima. Actualmente, Emilia-sama está en el centro de los esfuerzos para encontrar una respuesta a este individuo. Informe. Al recibir el informe de Clint, quien había llegado en avión usando la autoridad de la melancolía, Roswaal se sintió conmocionado por la disparidad entre la aceptación racional y la aceptación emocional de los acontecimientos ocurridos. El lugar era la mansión Variele, una residencia heredada por la difunta Priscilla Variele de su difunto esposo, Leib Variele, y ahora nuevamente sin dueño. En ese momento, Roswaal acompañaba a Cholt, el sirviente de Priscilla, y había visitado el lugar, separado de Emilia y los demás. Clint había aparecido y entregado su informe en una de las habitaciones de la mansión. La verdad, a Roswaal no le gustó la idea de Subaru de llevar al deprimido a la torre de vigilancia de las Pléyades. Ya había tardado bastante en recuperar a Subaru, quien había sido transportado al Imperio de Wallachia. Aunque Rem también había sido transportado con él, Roswaal no era partidario del autoengaño. Su principal objetivo era traer de vuelta a Subaru, y la seguridad de Rem era secundaria. Por supuesto, el regreso de Rem fue una alegría para todos en el campamento, pero considerando el tiempo empleado, no había lugar para el optimismo. Era necesario actuar de inmediato para compensar el retraso en las medidas necesarias para la selección real. La consulta de Subaru sobre ir a la atalaya de las Pléyades llegó justo cuando Roswaal estaba pensando en esto. ¿Qué debía priorizarse? Roswaal intentó persuadir a Subaru desde esa perspectiva, pero no logró hacerle cambiar de opinión, y finalmente, su propuesta fue aprobada. Sin embargo, la decisión de Subaru no carecía de fundamento. Por favor, cuida de Al-sama. Quien inclinó la cabeza, con su cabello rosado y rizado, fue Cholt, el fiel sirviente de Priscilla Variele, a quien ella quería y protegía. A pesar de ser un niño, el sabio y decidido Cholt, quien se esforzaba por ser fuerte, quedó profundamente conmocionado por la muerte de Priscilla, pero se apoyaba desesperadamente en sus delgadas piernas para no deshonrar el nombre de su difunta ama. Cholt también era cercano a Al, y había estado preocupado por sus profundas heridas. La consideración de Subaru por Al fue fundamental para ganarse el corazón de Cholt. Ganarse el favor de Cholt y endeudarlo con el grupo de Emilia sería una ventaja significativa en la futura estrategia de la selección real, especialmente al abordar el territorio Variele, que se convertiría en una página en blanco. Emilia y Priscilla, quienes se habían convertido en competidoras desde el inicio de la selección real, se reconocieron a través de la competencia y se hicieron amigas muy unidas. Tras el fallecimiento de Priscilla, Emilia, heredando su testamento, apoyaría y guiaría a los habitantes del territorio Variele que estaban bajo su protección. Para establecer esa historia, Cholt, a quien Priscilla apreciaba profundamente, fue indispensable. Emilia también había dado su palabra, diciendo, quería hacerme amiga de Priscilla después de que terminara la selección real, así que un pequeño detalle era lo habitual. Así que, aunque de mala gana, Roswaal decidió enviar a Subaru y los demás a la atalaya Pléyades, y optó por acompañar a Cholt de regreso al territorio Variele. Sin embargo, fue un paso en falso. Subaru-sama y los demás, entonces, ¿qué hay de Garf? ¿Qué le pasó a Garf? Fue a proteger a Subaru-sama y a los demás, ¿sabes? Desafortunadamente, Garfield fue derrotado por la estrategia de Aldebarán, y sufrió heridas graves. Cayó inconsciente. Esperamos los efectos de la protección divina del espíritu de la tierra, pero como la herida ocurrió en las dunas de arena de Aubria, la tierra llena de miasma ha disminuido su efectividad, debilitándolo más de lo esperado. Débil. ¡Caramba!
junto al pensativo Roswaal, Frederica, quien los acompañó al territorio Variele, fue informada por Clint sobre la condición de Garfield con Subaru y los demás, y bajó la mirada con frustración. Su perfil no mostraba decepción ni consternación hacia Garfield por no cumplir con el rol esperado, sino más bien un profundo alivio por su vida y preocupación al imaginar su sufrimiento. Roswaal también sintió alivio por la supervivencia de Garfield, pero es desconcertante. Para empezar, las habilidades de Aldebarán no deberían ni acercarse a las de Garfield. Claro que es posible que Garfield, cuyo estado mental aún es incompleto, sufriera un ataque mental y lo tomara por sorpresa. Si es Garf, ese es el escenario más plausible. Ese niño es demasiado blando. La amabilidad no es algo que se pueda reprochar. Incluso si es para disciplinarse, no hay necesidad de elegir palabras duras deliberadamente. Un punto. Tú, como hombre, solo en momentos como este. Ante las consideradas palabras de Clint, Frederica apretó los dientes con una expresión compleja. La relación entre ambos comenzó hace más de 10 años, cuando Frederica dejó el santuario y empezó a trabajar para Roswaal, pero la brecha que se abrió no se ha llenado fácilmente. Al principio, Frederica admiraba a Clint como a un hermano mayor y lo seguía a todas partes, llamándolo hermano a cada paso, pero desde que Frederica empezó a crecer, esa relación cambió por completo. Roswaal, conocedor de las circunstancias, se muestra comprensivo con Clint, pero Frederica, repentinamente distanciada, no está convencida. Por eso, sigue sintiendo una profunda antipatía por él, como si fuera una serpiente y un escorpión, lo cual es bastante significativo. En fin. Clint, por tu actitud, deduzco que hubo una situación en la que no se puede culpar simplemente a Garfield. ¿Qué pasó? El cuerpo de Volcánica, el dragón divino, ha obedecido a Aldebarán. Por consiguiente, el santo de la espada Reinhard van Astrea se lanzó con tenerlo. ¿El santo de la espada? Pero si ese es el caso. ¿Podría ser que el señor Al incluso sometió a Reinhard con? Para ser precisos, es más apropiado decir que estaba contenido. Corrección. Además, están ocurriendo varios problemas en la capital real. Solicitamos urgentemente la ayuda del maestro. Sugerencia. Ante las palabras de Clint, Roswaal entrecerró los ojos y reflexionó. Frederica, incapaz de comprender el torrente de información, y los pensamientos de Roswaal coincidían en gran medida. La diferencia con ella era que, incluso en medio de esta abrumadora avalancha de información, Roswaal aún tenía opciones. Es decir, ¿no es esta la etapa en la que debería cumplir su promesa con Subaru? Antes de que Subaru recibiera oficialmente su título de caballero, cuando se resolvió la situación en torno al santuario, Roswaal compartió sus ideas y postura con Subaru. Si Natsuki Subaru juraba recogerlo todo, si alguna vez dejaba algo en el futuro, Roswaal tomaría medidas para obligarlo a rehacerlo sin piedad. Eso significaría la incineración de lo que no quería perder, y el abandono del mundo donde ahora habita el Roswaal subjetivo. Pensar sobre Priscilla Sama fue una decisión difícil, pero no sabía si era correcto considerarla como parte de lo que Subaru llamaba todo. Sin embargo, Roswaal consideró que la muerte de Priscilla, como última adversaria política, sería un viento favorable para Emilia, quien aspiraba a ganar la selección real. Determinó que su muerte estaba fuera de los límites de su contrato. Además, por lo que había oído, creía que la muerte de Priscilla no debía ser revocada. La muerte de Priscilla Variele fue resultado de sus propias decisiones. Mientras no fuera indispensable para los objetivos de Roswaal, este no tenía objeción a respetar su decisión. Sin embargo, la situación actual de Subaru fue dura de escuchar. Según Clint, no parecía haber bajas significativas, pero considerando la situación de Al, era solo cuestión de tiempo. Si era inevitable, Subaru debería tener la oportunidad de empezar de cero. Si hacía falta un empujón, Roswaal lo proporcionaría. Sin embargo, Beatriz. Roswaal albergó un atisbo de esperanza para Beatriz, quien fue capturada junto a Subaru. No era porque fuera un gran espíritu que dominaba el atributo de la sombra, ni porque fuera el ser supremo creado por la maga más grande del mundo, la bruja de la avaricia Equidna. Ni siquiera porque, como su espíritu contratado, protegiera a Subaru con fuertes sentimientos y determinación.
Para Roswaal, era una emoción incomprensible e indigerible, pero carecía de fundamento. Roswaal simplemente quería creer en Beatriz. Marqués, por favor, váyase. La voz que habló no era la de Frederica ni la de Clint. Fue Cholt, quien estaba presente en la sala de recepción de la mansión para discutir el futuro del territorio Variele, quien intervino. Cholt había expresado repetidamente su sorpresa con E.I.A. ante la repentina aparición de Clint mediante la teletransportación de compresión y su posterior informe. Pero ahora, el rostro del niño, que había perdido gran parte de su anterior debilidad, le habló a Roswaal. El maquillaje intacto que lo ocultaba se llamaba coraje o determinación. Me disculpo en nombre de Al-Sama por lo que ha hecho. Dicho esto, por favor, no permita que Al-Sama haga nada más peligroso. Señor Cholt. Estoy bien. Todos en la mansión nos ayudarán por el bien de Priscilla Sama. Así que por favor, se lo ruego. Cholt hizo una profunda reverencia, y Frederica, observando sus hombros temblorosos, se giró hacia Roswaal. Su mirada imploraba que se le concediera el deseo a Cholt y expresaba su deseo de apoyarlo, pero si queremos honrar al máximo el deseo de Shao Kahn, no podemos dejar a Frederica atrás. Sobre todo si Aldo no está con el dragón divino, ¿verdad? Maestro, ¿qué quiere decir con eso? En ese sentido, pienso ocuparme yo mismo. Levanten la mano. Frederica frunció el ceño, sin comprender la conexión con el dragón divino, pero antes de responder a su pregunta, Clint se ofreció. Frederica, sin comprender el significado, se confundió aún más, pero Roswaal era diferente. Las palabras de Clint tenían más significado de lo que sugería su apariencia. Clint, a pesar de todas las palabras que pudo pronunciar, pensó que nunca volvería a tomar esa decisión. Con la mirada de Roswaal fija en él, Clint relajó ligeramente los labios y habló. Me dio una patada en la espalda la brillantez de un alma, diciéndome que no me quedara de brazos cruzados. Envidia. Parte 2. Parece tener la capacidad de retroceder el tiempo una vez transcurrido. Aunque no parece ser por mucho tiempo. En el momento en que el anciano Ron pronunció esas palabras, la habitación se llenó de un silencio cargado de diversas emociones. Los grandes y hermosos ojos de Emilia, como joyas, se abrieron de par en par, y Ren parpadeó varias veces, brillando como la superficie de un lago cristalino. Mientras tanto, Ram parecía abiertamente escéptico, y Meili ladeó la cabeza mientras jugueteaba con su trenza. Realmente no entiendo lo que estás diciendo, comentó, haciéndose eco del sentimiento de Emilia. Si Clint hubiera estado presente, quizás habría recibido el informe del viejo Rom con más serenidad, pero como acababa de traer a Rem y Ram, le habían encomendado la tarea de dar la bienvenida a Roswaal y a los demás, así que su reacción no se vio. Sin embargo, quizás fue una pequeña bendición disfrazada que no tuvieran que escuchar la conversación con Roswaal antes de prepararse mentalmente. Regresar en el tiempo, eso significa retorno por muerte. Junto a Petra, quien temblaba levemente al hablar, Subaru, con los brazos cruzados, murmuró esas palabras. Petra tampoco podía permitirse sentir un vuelco al pensar que esa era la misma respuesta que la de su amado. Él poseía una autoridad. Ese era el extraordinario poder de Al, que fue deducido por el viejo Rom tras su enfrentamiento. Repelió a Garfield y Ezzo en la atalaya de las Pléyades. Luchó con éxito contra Reinhardt en las dunas de arena de Aubria, con la ayuda del poder del dragón divino. Atravesó el campamento de 500 bandidos de Feld, bajo el mando del anciano Rom, con tan solo 3 hombres. Y finalmente secuestró a Roy Alfard, del apetito bizarro, de la capital real, evadiendo a una Emilia enfurecida que no se contuvo. Por fin se aclaró cómo Aldebarán logró llevar a cabo estas atroces acciones. Es posible. Puede que Aldebarán sea un usuario del regreso por muerte, como Subaru. Ya que también es de otro mundo, como yo. Así que la posibilidad de que despertara con un poder similar siempre estuvo presente. O sea, ¿no es un cliché común en las historias sobre otros mundos? Sin embargo, nunca lo consideré, qué tontería. Entonces, ¿Al-San es realmente igual que Subaru? Sí, es una gran posibilidad. No, quizá la habilidad de salto de Al sea incluso más conveniente que la mía.
En este tipo de historias, también es común que los poderes no sean exactamente iguales, y disfrutar de esas diferencias es uno de los encantos de los cuentos de otro mundo. Tu vida está en juego, así que a quien le importan los clichés o los encantos. Lo importante es que hemos descubierto uno de los secretos de Alzan y qué hacer al respecto, ¿no? Sí, sí, es cierto. Pero se han descubierto muchas cosas. Si es así, quizás escapar de Reinhardt o atraparlo sea posible. ¿Sería posible? ¿Realmente el regreso por muerte podría funcionar contra alguien como Reinhardt? ¿No morirías como 100 veces? Al darse cuenta de que Al podría usar el salto temporal, Subaru se agarró la cabeza. Sinceramente, Petra no creía que el santo de la espada Reinhardt Van Astrea fuera tan asombroso como todos a su alrededor lo pintaban. No conocerlo personalmente era parte de ello, pero como se decía que Reinhardt era fuerte, no le sorprendía que realizara un trabajo acorde con esa fuerza. Más bien, pensó que Subaru, quien empleaba todo su poder y más, para lograr resultados superiores a los esperados contra enemigos más fuertes, era mucho más impresionante. Por lo tanto, a Petra no le agradó que este Subaru se subestimara en comparación con Reinhardt. Quería que tuviera más confianza y se sintiera orgulloso de sus logros. Sin embargo, también sería problemático que mucha gente empezara a notar las virtudes de Subaru. Bueno, conmigo, Emilia, Rem, Beatriz y Patrache, creo que tenemos una alineación perfecta por ahora. Petra confiaba en que, incluso si alguien se percataba tardíamente del encanto de Subaru e intentaba entrar, contaban con un cerco inexpugnable que no sería fácil de romper. La única preocupación era la naturaleza excesivamente amable de Subaru, que podría llevarlo a aliarse demasiado con los demás. Aún así, confiaba en que siempre priorizaría a Emilia por encima de todo. Aunque eso también era un pequeño dilema para Petra. De todos modos, si el viejo Rom está en su sano juicio y sus ojos no lo engañan, es problemático. Tengo curiosidad por lo que dice esa chica, pero me alegra que lo entiendas. Por eso Aldebarán logró romper nuestro cerco. Emilia quedó acorralada en la capital real gracias a su autoridad. Lo siento. Todavía no lo entiendo bien. Mientras Ram y el viejo Rom, los más inteligentes, parecían dispuestos a avanzar la conversación, Emilia los interrumpió. A su lado, Rem asintió con ternura. Soy igual que Emilia Samá. ¿Regresar en el tiempo, dices? Hermana, ¿qué significa eso exactamente? Bien, el viejo Rom no le explicó lo suficiente a Rem, quien acaba de despertar y aún no está en su mejor momento. Mira esto. ¿Es eso una moneda de oro? Ram dio un paso adelante y les mostró la moneda de oro a Emilia y Rem. La moneda tenía grabada la figura del dragón divino volcánica. Tras asegurarse de que Emilia y las demás la vieran, Ram giró la mano y dejó caer la moneda al suelo. Al ver la trayectoria de la moneda al caer, Petra comprendió la intención de Ram. La moneda que caía al suelo pretendía demostrar la ventaja del salto temporal. ¡Cuidado! ¡Ay, Ram, qué torpe eres! Mi hermana a veces tiene momentos torpes inesperados. Eso también es parte de su encanto. Sin embargo, antes de que la moneda cayera al suelo, Emilia la atrapó rápidamente. Se la devolvió a Ram, y Rem dijo algo entre consolador y alentador. La expresión de Ram al recibir la moneda fue bastante compleja. Eso pretendía demostrar que si sabes que algo va a caer, puedes evitar que caiga, ¿verdad? Probablemente. Pero como es una buena oportunidad, dejémosle la explicación a Emilia Samá y a Rem Samá a Ram. No es momento de conformarme con solo hablar con ellas. Tras disculparse con Ram, Petra dejó que Emilia y Rem se pusieran al día con la clase, mientras ella se concentraba en el siguiente tema, cómo lidiar con Al. Quería saber más sobre su autoridad. Si pudiera refutar de alguna manera la evaluación anterior de Subaru. Petra-chan, ¿estás bien? Meili-chan. Mientras Ram y el viejo Rom les explicaban a Emilia y Rem, Meili se acercó repentinamente a Petra. Se suponía que Meili también tenía poca comprensión del salto temporal, pero aquí priorizó la complexión de Petra sobre la autoridad de Al. Tocó suavemente la frente de Petra con la mano extendida y murmuró, «Hace calor. Hace calor».
Como hemos estado yendo y viniendo de la torre hasta aquí, no lo he mencionado, pero sé que Petra leyó un libro dentro de la torre, ¿sabes? Sí, es cierto. Gracias por mantenerlo en secreto de Emilia y los demás. Puedo confiar en que es solo porque no quieres preocupar a tus hermanas, ¿verdad? Sí, claro. Tomando la mano de Meili, que estaba sobre su frente, Petra la apretó con fuerza. Como dijo Meili, probablemente tenga un poco de fiebre. Pero Petra cree que es más como fiebre por pensar demasiado que por estar enferma. Incluso en circunstancias normales, hay mucho en qué pensar, y ahora el pequeño cerebro de Petra también está procesando las emociones y pensamientos de Subaru. Considerando la profundidad de sus sentimientos, es comprensible, pero Petra es así solo por leer el libro de los muertos de Subaru. Etzo, quien leyó más de 10 libros, es extraordinario, y el diseñador de esa torre, que se cree que es Flugel, quien creó una biblioteca tan vasta que solo alguien extraordinario podría manejar, lo es aún más. Sin duda, debe ser de los que creen que lo que él puede hacer, cualquiera puede hacerlo, una mentalidad que, para bien o para mal, irrita a Petra. Sin embargo, al mismo tiempo, Petra también piensa esto: si esa vasta biblioteca no hubiera existido, habría habido muchas cosas que no habría sabido. Y entre las cosas que pudo aprender, había cosas que Petra deseaba. Mientras esas cosas sigan encendiendo su corazón, no querrá detenerse. Incluso si, después de todo, su mente se desborda. Y tú sabes, creo. Pensar que, si lo que dijo el viejo Rom es cierto, y si la autoridad de Al es la que imagino. Petra. Con un dedo sobre sus finos labios, Petra bajó la mirada, y Meili y Subaru la observaron. Los dos, que no se reconocían, tuvieron reacciones tan confusas que resultó gracioso, y Petra casi rió inapropiadamente mientras decía: puede que haya descubierto la debilidad de Al. Parte 3. Así que fue Reinhard quien puso a dormir a su madre. Feld pensó amargamente en sí misma, dudando en decir algo tan inusual. No era porque involucrara a Reinhard. Bueno, en cierto modo, lo era. Desde el momento en que se conocieron, Feld se sintió desorientada por Reinhard, y muchas veces no pudo formarse sus propios juicios ni tomar decisiones sobre eventos relacionados con él. Esto se debía en parte a que él había impedido repetidamente el resultado de sus decisiones por la fuerza, y más aún a que la había visto llorar por el incidente del almacén de bienes robados desde el principio. Pero quizás la razón principal sea que Reinhard ha renunciado a muchas cosas. Eso hace que Feld dude en aceptar por completo a Reinhard. Al mismo tiempo, es también la razón por la que Reinhard no le confía nada incondicionalmente a Feld. La filosofía de los barrios marginales de Feld, vive con fuerza, es una máxima. No importa dónde nazcas ni quién seas, ella cree que el espíritu perdurará pase lo que pase. Si se alinea con esa filosofía, Reinhard no vive con fuerza. Como león, como dragón, como persona, Reinhard es tibio. Pero si parte de la razón radica en el hecho de que Feld acaba de darse cuenta. No, eso no cuadra. Sin embargo, Feld descartó rápidamente la hipótesis que ella misma había formulado. Con cierta convicción, Feld sospechaba que Reinhard estaba relacionado de alguna manera con su madre, Luana Astrea, quien seguía durmiendo. Sin embargo, si Reinhard lo sabía, sus acciones y palabras hasta el momento carecían de sentido. Claro que también cabía la posibilidad de que Reinhard le hubiera ocultado a Feld tal hecho, ocultando astutamente su implicación en el motivo por el que su madre no había despertado. De ninguna manera. Ese tipo torpe no podría lograr algo tan hábil. ¿Hay alguien más en el mundo que describa a Reinhard así aparte de Feld? Quienes imponen ideales y sueños al santo de la espada podrían quejarse, pero entre Feld, tratar a Reinhard como un incompetente es relativamente común. Las hermanas Flam y Gracis, conocidas desde hace mucho tiempo, suelen burlarse de Reinhard con un sarcasmo entrañable, y Gastón, Rachins y Camberley, perros callejeros sin respeto, nunca se cansan de insultar a Reinhard. Etzo, quien a menudo se entromete en la administración del territorio de la familia Astrea, se preguntaba a menudo: ¿cómo han ido las cosas hasta ahora? Y el viejo Rom, quien al parecer no tiene una buena impresión del santo de la espada, nunca suavizó su brusquedad hacia Reinhard desde el principio. Y,
Por supuesto, quien más ha menospreciado, difamado y mancillado el título de caballero ideal es la propia Feld. Reinhardt ha aceptado las diversas palabras y acciones de su grupo. Y al aceptarlas, ¿qué hace? Se ríe. Se ríe como si realmente lo estuviera disfrutando. En ese momento, parece que no ha renunciado a nada. Incluso si ese tipo pudiera ocultar sus verdaderos sentimientos, no podría fingir ese tipo de risa. Esa fue la conclusión de Feld, un pensamiento que solo compartían quienes, a diferencia de quienes tienen expectativas excesivas de Reinhardt, lo ven tal como es. Por lo tanto, además de Feld, los únicos que describirían a Reinhardt de esta manera son los miembros del campamento, los caballeros que son sus amigos cercanos. La razón por la que creo que ese tipo no puede guardar secretos es probablemente porque también es tu hijo. Mientras Feld se rascaba la cabeza, ante sus ojos, Heinkel, quien había recibido un golpe en la nariz y estaba arrodillado sobre una rodilla, aferraba la espada que le habían lanzado, con el rostro pálido. Su agarre en la espada era tan fuerte que sus dedos y manos palidecieron y temblaron. La emoción que causó esto no fue ni ira, ni miedo, ni tristeza, y Feld pudo verla claramente en los vacilantes ojos azules de Heinkel. Si alguien describiera esa emoción en una sola palabra, desesperación sería la más apropiada. Saber algo que no debería haber sido sabido, una desesperación inevitable e ineludible. Esa desesperación tan profunda acorraló por completo a Heinkel. Su aspecto miserable era tal que Feld casi pensó que la vida de Heinkel sería extinguida por la desesperación. Sin embargo, Heinkel probablemente no moriría tan fácilmente. Si la desesperación que lo envolvía pudiera quitarle la vida, ya habría sucedido hace mucho tiempo. No. Abriendo y cerrando la boca, Heinkel seguía emitiendo sonidos inarticulados. Entrecerrando los ojos enrojecidos ante la reacción de Heinkel, Feld, bajo el cielo estrellado que los observaba desde entre las grietas rocosas, pensó en la relación entre el hombre que tenía delante y Reinhardt. Tras decidir participar en la selección real, Feld eligió a Reinhardt como su caballero. Para Feld, Reinhardt era el caballero más fuerte del mundo, conocido como el Santo de la Espada, y, al mismo tiempo, la persona que la separó del viejo Rom. Además, era la persona detestable que intentó imponerle educación, vestidos y tacones, para su gran consternación. Con esa premisa en mente, Feld nunca intentó entrometerse deliberadamente en los asuntos de Reinhardt, pero no pudo evitar enterarse de algunas cosas. Se enteró de cómo lo trataban en la familia Astrea y cómo lo percibía el público. Los temas de conversación más comunes fueron los diversos rumores en torno a la muerte de la anterior Santa de la Espada, Teresia van Astrea, y las razones por las que Reinhardt, quien heredó su protección divina del Santo de la Espada, fue reconocido oficialmente como el Santo de la Espada. Esto incluyó el incidente ocurrido a los 8 años, donde frustró una invasión orquestada por los astutos líderes de 3 naciones, y la marca indeleble de haber estado bajo la influencia de Heinkel Astrea en la época en que se unió a los caballeros. Reinhardt nunca habló mucho sobre estos asuntos, y Feld nunca le preguntó por los detalles, pero ahora, una sensación de inquietud crecía en ella. El problema más importante era la afirmación de que Reinhardt estaba bajo la influencia de Heinkel. Si eso fuera cierto, ¿cuál era el significado de las dificultades de Heinkel? Feld no había investigado a Reinhardt, pero sí a Heinkel para comprender las circunstancias relacionadas con la autoridad del jefe de la familia Astrea. Heinkel tenía una reputación bastante pobre, pues muchos lo consideraban un fracaso como caballero y como padre. Sin embargo, todos sus esfuerzos, usando el apellido Astrea, se dirigían a encontrar la manera de despertar a la dormida Loana. Si bien no vivía en la pobreza, estaba lejos de permitirse lujos nobles, dedicando toda su vida a despertar a su esposa, según la impresión que daban las cifras. Sin embargo, si realmente hubiera podido obligar a Reinhardt a cumplir sus órdenes, habría podido hacer cualquier cosa. En cuanto a fama y destreza marcial, nadie en el reino superaba a Reinhardt. El propio Reinhardt nunca las usó para su propio beneficio, pues creía en la autocontención. Pero si Heinkel fuera el hombre que sugerían los rumores, habría aprovechado la fama y la destreza marcial de Reinhardt para cualquier cosa, evitando la necesidad de visitar lugares en persona, negociar directamente con otros e imponer su voluntad con la espada si era necesario. ¿Por qué, entonces,
se abstuvo de hacerlo, insistiendo en despertar a su esposa dormida por su cuenta, sin involucrar a Reinhard lo más posible. Si su esposa era lo más importante para él, nada debería pesar más que eso en la balanza. A menos que hubiera algo igualmente importante en el otro lado. Si ese es el caso, tu forma de valorar las cosas está retorcida más allá de lo creíble. En un instante, Heinkel, que se había encogido de miedo, apretó los dientes y un destello de luz estalló. Un instante después, Feld sintió el viento del aura creciente de la espada y comprendió que el destello que vio era el golpe de Heinkel. La frialdad de la punta de la espada contra su cuello le hizo comprender que la espada había sido desenvainada en un instante. No sigas hablando de cosas innecesarias. Oye, solo para que lo sepas. No te muevas. Los ojos de Heinkel estaban inyectados en sangre y se le acumulaba espuma en las comisuras de la boca mientras gritaba furioso. Feld se mordió el interior de la mejilla, arrepintiéndose de haberlo presionado demasiado. A diferencia de la evidente amenaza de su contraataque anterior, el aura actual que Heinkel emitía tenía una clara intención asesina. Ella entendió que la fuente de esa intención no era el odio ni la ira, sino una especie de instinto defensivo, lo que le hizo darse cuenta de que había sacado a relucir una emoción problemática. Frente a Feld, que tensó su cuerpo, los ojos azules de Heinkel temblaron violentamente mientras decía: «Este es nuestro problema. No dejaré que nadie se entrometa. Y menos un mocoso como tú, que ya no sabe nada». ¿Algo más? ¿Entonces aún queda algo más? ¡Cállate! Feld percibió algo extraño en las palabras de Heinkel e instintivamente lo interrumpió. Justo cuando creyó ver una expresión de sorpresa en el rostro de Heinkel, él estalló. La espada, que se había retirado momentáneamente, aceleró, avanzando un paso más, al menos, eso pareció por un momento. Por favor, no provoques al anciano. Ah. Una figura saltó, blandiendo una espada de piedra. La espada del dragón de piedra golpeó sin piedad a Heinkel en un lado de la cabeza. Y este, que estaba arrodillado, terminó derribado en el suelo. Heinkel cayó de lado, con los ojos en blanco, y de pie junto a él, encogiéndose de hombros, estaba Aldebarán, quien había intervenido en un momento crítico. Al aparecer Aldebarán, Feld resopló suavemente. Estuviste observando hasta que estuve realmente en peligro, ¿no? Y tú, Feld-chan, presentías que estaba pendiente de todo para que no te mataran accidentalmente mientras hablabas con el viejo. No es una forma tierna de hacer las cosas. Odio que me llamen Linda. Feld, sacando la lengua, no agradeció la ayuda de Aldebarán. Simplemente confirmó que Heinkel, caído, no estaba muerto y suspiró. Parecía que Heinkel aún ocultaba algo sobre Reinhard. Aparentemente, el santo de la espada era el causante de que su madre cayera en ese sueño eterno, y sin embargo, aún había algo que Heinkel estaba ocultando. Es una irresponsabilidad decir que no preguntaré hasta que alguien hable. Esa es una declaración muy seria. ¿Entiendes la situación? Por lo que dijiste, no pretendes hacerme daño, y una vez que tengas claros tus objetivos, quieres reanudar la selección real, ¿verdad? Creo que estaría bien si perdieras, pero por ahora, ganes o pierdas, lo que tengo que hacer a continuación no cambia. No tengo palabras para responder. Feld resopló de nuevo hacia Aldebarán, quien hizo un gesto de desdén con la mano derecha, y ella ajustó la vaina a la espada que Heinkel aferraba con fuerza, envainándola. Justo antes de que estuviera completamente envainada, la hoja de la espada grabada con astrea le pareció despiadadamente fría a Feld, lo que la hizo sentir una oleada de ira. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.